Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Lacerarte Colombia y en este video les voy a explicar una técnica de corte. En este caso vamos a cortar esta plancha que es bastante grande, que es la medida prácticamente de la máquina. Vamos a ponerla para que ustedes vean y yo les voy a explicar algo muy importante al momento de cortar. Cómo asegurarnos que en toda la plataforma, en toda la bandeja, nos corte perfectamente. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba antes de eso, porque si yo envío, por ejemplo, yo voy a enviar este trabajo que está acá, que es bastante grande, pero si de pronto acá me corta y acá no, me voy a complicar. Entonces, para hacer una prueba con el mismo archivo que voy a hacer, hice lo siguiente. Si ven estos punticos azules que dice cortes, les di un color celeste, este y este. ¿Listo? El resto es negro y lo que va grabado, lo que va a ir grabado es rojo, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar todo y vamos a pasarlo a RDWorks. En este caso yo lo tengo acá, simplemente le doy, oprimo acá, me está cargando el archivo, vamos a esperar acá, vamos a, si le sale este RT también simplemente le van a aceptar y ya, eso no hay problema. Efectivamente aquí me carga el archivo, si lo suelto me sale color negro, azul, los 4 puntos que hice, los que están dentro del diseño, y los rojos. Y aquí me salen las 3 capas. Entonces, en la capa negra es de corte, le tengo una potencia de 40 y velocidad de 8, que es para 9 milímetros, que yo sé que lo corta. Un grabado lo tengo en 300 de velocidad y 20 de potencia, que es un grabado superficial. Y en la capa azul voy a configurarla con velocidad 8, que es igual para corte, y potencia de 40 y 40. Listo, y le doy simplemente aquí en OK y ya está configurada la capa celeste. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí en las capas roja le voy a decir output no, doble clic y me queda el no. Y aquí en la capa negra le voy a decir output no. Entonces, cuando yo le dé start, ¿qué va a hacer la máquina? Simplemente me va a cortar la capa azul porque es la única que tiene la salida en yes. ¿Ok? Y así me voy a dar cuenta si me está cortando bien en la esquina superior izquierda, en la parte inferior derecha, izquierda, perdón, y en esta parte alta derecha y la parte baja derecha. ¿Listo? Y si en dado caso alguno de esos no me corta bien, yo digo, bueno, aquí entonces voy a mandarlo un poco más con potencia porque en este punto no me está cortando bien. Si aquí me está cortando bien y acá no, pues es obvio que es alineación. Pero si en dado caso es una leve diferencia, entonces lo que hago simplemente es poner la potencia donde me corte en el punto más débil, pues el resto me va a cortar pues perfectamente. ¿Listo? Acá ya tenemos listo, vamos a darle simplemente start. Antes de eso vamos a ubicar el punto de inicio de la máquina. Tenemos acá nuestro panel de control. Vamos a mover el cabezal hacia acá, lo subimos, ahí está, que nos inicie desde ahí. Sabemos que el diseño nos mide, aquí vemos la medida, 845 por 531. No está de más verificar que desde el punto donde lo vamos a poner nos vaya a caber, ¿no? Entonces en este caso tenemos un pedazo de 60, desde donde va a empezar me da 580 y aquí son 530, perfecto. Y de ancho también verificar que me vaya a caber desde este punto. Entonces aquí lo tenemos y acá 70. Vamos a ver. Y 89. Listo, y aquí cuánto nos mide, 85 centímetros. Perfecto. Entonces en ese punto lo tenemos bien. Otra cosa que hay que verificar, que cuando movamos el cabezal no se nos salga del material. Fíjense. ¡Pum! Aquí se me salió. ¿Sí ven? Entonces hay que subir un poquito más el material. ¿Listo? Vamos a bajarlo ahí para que nos quede el límite. Corremos para acá. Que no nos salga. Perfecto, aquí podemos dejarle un margen más, bajarlo más y ya.
y aquí, ahí va a ser el punto de inicio. Ahí va a ser el punto de inicio. Listo, le damos origen y ya está designado. Entonces vamos a verificar bajando si se nos sale o no. Perfecto. Y le damos escape para volver. Escape otra vez. Para volver al punto de origen que le acabamos de designar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a enviar el corte para que ustedes den cuenta. Nos cercioramos de que esté conectado el extractor y la bombita del aire, que nos salga aire por acá y que nos salga los humos por allá. ¿Ok? Acá simplemente le vamos a dar Start y recuerden que este primer corte nos va a cortar simplemente la capa azul. Le damos en Start y vemos que hace la máquina. Empieza a cortar uno de las medialunas. Vamos al otro extremo. Empieza a cortar uno de los círculos. Vamos acá abajo, empieza a cortar otro círculo y vamos al otro extremo inferior izquierdo y empieza a cortar. Perfecto, ahí ya terminó. Podemos desconectar el extractor para que no nos haga tanto ruido y empezamos a verificar. Ojo con mover la bandeja, simplemente nos paramos encima y verificamos empujando si nos cortó o no. Y aquí vemos que nos cortó. Aquí vemos, a ver, hay que empujarlo duro porque este material es grueso. Ahí vemos que nos cortó un poco. Acá nos cortó también, ¿sí ven? ¿Sí ven? Y acá nos cortó, muestra a ver, también nos cortó perfectamente. Entonces en el punto que mejor nos está cortando la máquina es allá arriba. Vamos a ver, a cerciorarnos de nuevo vamos a hacerle duro hacia abajo. Nos cortó. Es que siempre es duro porque es 9 milímetros, ¿sí? Y vamos a ver que es el que más nos costó. Si no podemos hacerlo, nos apoyamos con una cosita acá y ahí nos cortó. ¿Listo? Entonces ya nos cortó en todo lado. Pero yo veo que está un poquito más duro acá. Entonces, si yo mandé esta capa con 8 de velocidad y 40 de potencia, lo que voy a hacer es mandarla con 7 de velocidad para que me corte sobrado. ¿Listo? Entonces, volvemos al software y le decimos, bueno, ya nos cortaste la capa azul, ya no, en este caso, ya no la necesitamos, le damos simplemente no. Ahora sí voy a cortar esta y voy a cortar esta. Pero en Cut voy a ponerle 7 de potencia para ir a la fija, para que me corte sobrado. ¿Listo? Entonces le damos aquí a aceptar. Ok, y le damos Start. Una vez le Start, la máquina ya va a empezar a hacer el corte, el resto de los cortes. Encendemos nuestro extractor. Verificamos en qué temperatura está el chiller. Perfecto, que esté funcionando. Y aquí ya nos corresponde simplemente darle Start. Vemos que la máquina ya empieza a hacer. Lo primero que siempre va a hacer la máquina, sin importar en qué posición está la capa acá, sin importar, va a ser el grabado, ¿sí? Hay una configuración que sí nos permite respetar el orden de las capas y sin importar dónde esté el scan, lo va a hacer en el orden, ¿sí? Pero en este caso ya tengo configurada que siempre me haga el scan, que es el grabado primero, y luego empieza a hacer los cortes. Por eso la máquina efectivamente empieza aquí a hacerme el grabado. Vemos el grabado, vamos a enfocar un poco mejor. Está quedando muy bonito, bien definido. Y esperamos que termine. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar que efectivamente nos leyó solamente la capa negra y roja. La azul celeste nos las ignoró porque le dijimos en el software que la ignorara. Listo, para que se den cuenta. O sea, aquí la capa azul no me tiene que salir. Si me sale la capa azul o algo azul o diferente a lo que quiero cortar, es porque la máquina me lo va a hacer. Entonces, ojo con eso.
Aquí ya la máquina terminó de hacernos el grabado. Y efectivamente ya nos empezó a hacer el corte. Y como vemos lo está haciendo con 7 de velocidad. Tratar de no mirar mucho el rayo. Y esperemos que termine de cortar. ¿Listo? Ya les muestro cuando termine. Igual es un trabajo que se demora bastantico. Aquí la barra va por acá, les falta más o menos unos 30 minutos de corte. Como siempre les recuerdo, cuando lleven 10 minuticos de corte y más en estas potencias y en estos grosores, tratar de pausarlo un minutico y luego continuar otros 10 minutos de corte, pausarlo y todo. Eso nos ayuda a que la vida útil del tubo nos funcione mucho mejor, no se nos desgasta tan rápido. ¿Listo? Muy importante eso. Chicos y chicas, en este caso paré el trabajo porque me di cuenta que me estaba haciendo la línea de corte muy grueso y me estaba quemando mucho. Y dije, eso no es normal. ¿Y qué me pasó al verificar? Me di cuenta que el cabezal estaba muy pegado al material, pero yo lo había dejado bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que la máquina empezó a hacer aquí el grabado y si nos damos cuenta, aquí empezó súper bien. Y aquí ya empezó a quemarlo más. ¿Por qué? Porque se estaba desenfocando poco a poco. El movimiento del cabezal hizo que esto se me fuera bajando poco a poco. O sea, estaba a esta distancia y el movimiento lo hizo bajar hasta acá. ¿Por qué? Porque no le apreté la perilla. Ojo con eso, eso nos puede pasar a todos. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente para continuar el trabajo es subir. Voy a poner acá la cámara. Listo, entonces lo que vamos a hacer es subir, fíjense ahí, subirlo y dejarlo a la altura ideal, que es esta. Listo, y esta vez sí asegurarlo con la rosquita de acá para que nos quede bien asegurado. Listo, ahí ya lo aseguramos y ya nos quedó la distancia correcta. Y simplemente lo que voy a hacer es continuar el trabajo para que me corte esos y a lo último mando este rectángulo y esta rayita que me hizo acá. Si vemos, porque los primeros cortes me los hizo perfectos. Si vieron acá, si ven, me los hizo perfectos y acá ya se me desenfocó. Entonces por eso es que estar siempre pendiente, hay que estar siempre pendiente de la máquina cuando esté cortando. Aquí simplemente le voy a dar start para que continúe y ya. Si nos acercamos, ¿sí? Vemos que ya no nos está botando tan grueso la línea y no nos está quemando tanto el material porque ya está bien enfocado. Y si miramos por aquí por debajo, vemos que ya nos está botando por acá, ¿sí ven? Vemos que ya nos está botando lucecita. Eso quiere decir que ya nos está cortando, porque ahorita que nos agachamos cuando estaba cortando ese de allá no nos estaba mostrando luz y me pareció muy extraño. En este caso ya estamos seguros de que está cortando perfectamente. ¿Listo? Ojo con eso. Esto nos queda experiencia de que nunca hay que descuidar nuestros cortes láser y que siempre hay que estar pendiente del trabajo de la máquina. Siempre, 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 nunca descuidarla. Acá entonces ya vamos a dejar que termine de hacer sus cortes y vamos a cerrar acá la plataforma de los humos para que pueda continuar trabajando y ya les muestro cómo seguimos. ¿Listo? Ok, volvimos. En este caso vemos que ya nos ha cortado cierta parte del diseño. Vamos a verificar acá, vemos que ya llevamos 11 minutos de corte y le damos pause. Vamos a descansar un minutico la máquina. ¿Esto por qué lo hago? Si has visto otros videos lo explico bastante porque lo hago porque el tubo tiene un rango de funcionamiento que lo explica cada marca de tubos, ¿sí? De 10 a 1, 10 de trabajo por 1 descanso. Por eso es que cuando se pasa ese rango se pueden estar no dañando los tubos, pero sí se van gastando más rápido que teniendo este tipo de cuidados. Se sube la temperatura, se calienta más. Si verificamos acá, ya va en 30 el chiller y empezó, recuerden que empezó con 24 o 25. Entonces, sí ha estado subiendo la temperatura. Parando el corte, podemos verificar lo que llevamos cortado, ¿sí? Y vemos que está cortando
perfectamente. ¿Listo? Entonces eso nos da una opción de que está bien. ¿Qué podemos revisar cuando llevamos un cierto largo de corte? Tocar el cabezal a ver si está caliente. Si está muy caliente tenemos problemas y probablemente nos esté pegando un poco el rayo. Lo mismo detrás de los espejos, verificar, está normal. Aquí atrás también está normal. Cuando se nos calienta mucho la parte superior de la máquina, del cabezal, es porque el lente se nos está dañando y hace que el calor, que la onda de calor del rayo no rebote bien. Entonces se pierde acá, se calienta y este espejo pues se nos va a estallar en algún momento porque no va a aguantar el calor, ¿vale? Aquí ya descansamos un minutico, continuamos dándole el corte y esperamos otros 10 minuticos, unos entre 10 12 minuticos para que haga el corte. Pero vemos que está cortando perfectamente en toda la superficie de la máquina y ya seguimos. Otro detalle muy importante, si se dieron cuenta ahorita la temperatura estaba en 30 grados. Un detalle muy importante a tener en cuenta del funcionamiento del chiller es que cuando él sube, él tiene que regular de nuevo la temperatura a 25 24 grados que está programado. ¿Listo? Si el chiller no nos hace eso, es porque el chiller está dañado. Entonces ojo con eso, porque la temperatura dentro del tubo tiene que ser ideal para que el tubo funcione correctamente, ¿ok? Si en dado caso ustedes escuchan que enciende la parte de atrás del refrigeramiento del chiller, pero aún así no baja la temperatura, es porque está dañado, posiblemente se le haya acabado el gas o posiblemente esté haciendo algo mal el chiller y no nos está funcionando correctamente. En este caso vemos que este chiller está funcionando perfectamente. ¿Listo? Volvimos, aquí vemos que ya lleva 24 minutos, vamos a darle su respectivo pause, esperamos un minutico, vamos a verificar acá, abrir un poco, verificar que todo esté en óptimas condiciones, tibiecito, normal, boquilla, tibiecita, poco a poco, estamos súper bien, súper bien. Pues bien, ya vamos terminando, como pueden ver, el trabajo, ya vamos finalizando y nos está quedando súper bonito. Ya les muestro ahorita que terminamos la bandeja y terminamos el videito. ¿Listo? Suscríbanse, como siempre, vamos a seguir adelante, dejen su manita de like como siempre y ya pasó el minutico, vamos a darle start. Que continuamos, la máquina nos indica que está funcionando, está cortando. Si vemos por debajo, efectivamente vemos luz y todo va muy bien. Ok, aquí ya finalizó nuestro trabajo. Recuerden que vamos a mandar a cortar esta, vamos a enviarla a cortar antes de sacar la plantilla. Para mandarla a cortar les voy a explicar cómo hacerlo fácilmente para que ustedes no se despeluquen. Simplemente le damos aquí a la capa no, negra no, roja no y verde sí, que la verde recuerden solamente estas dos piecitas que están acá. Simplemente vamos a bajarle start y empieza a hacer el corte. Lo corta mucho más fácil porque ya está un poco cortado, ¿sí? Pero lo está cortando. Esperamos que cortemos y seguimos para despedirnos. Listo, amigos y amigas, aquí ya terminó nuestro corte. Simplemente esperamos que se vaya un poco el humo de la máquina, abrimos y vamos a desconectar nuestro motor y nuestra bombita del aire porque nos hace mucho ruido. Vamos a sacar aquí y vemos que nos cortó perfectamente. ¿Listo? Nos podemos dar cuenta, empujamos aquí, vemos que nos cortó súper bien
súper bien. No lo vamos a sacar aún porque se la voy a enviar a la cliente así totalmente ensamblada para que, para que si de pronto se pierde alguna pieza desamblándolo, entonces lo vamos a llevar así. Pero vemos que cortó todo perfectamente. ¿Listo? Amigos, los invito a suscribirse, como siempre, vienen nuevos videos, aprendemos mucho más de corte y grabado láser. Suscríbanse al canal, búsquenme en Instagram como Láser Arte Colombia, en Facebook como Láser Arte Colombia. Compartimos nuevas cositas ahí para todos nosotros, para las personas que tenemos máquinas de corte y grabado láser, y aprendemos más acerca del tema. Como siempre, gracias por el apoyo, gracias por comprar los paqueticos de vectores que realmente nos apoyan muchísimo, nos ayudan mucho a seguir adelante. Recuerden, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y aquí les dejo para que se suscriban, compren los paqueticos, la lista de reproducción de los vectores